perfecto. Entonces vamos con el problema número 4, creo, de la guía. Un MAT de 22 kilovatios, 380 volts, 50 Hz, 1449 RPM, está conectado en triángulo. Bien, como a esto hay que, al igual que en el transformador, hay que determinar sus parámetros, necesariamente hay que hacer el ensayo de vacío únicamente para determinar las pérdidas en vacío, y el ensayo de rotor bloqueado o de cortocircuito, y con eso vamos a calcular las pérdidas en la rama longitudinal y consecuentemente calculamos R equivalente y X equivalente. Entonces, fíjense este dato. Fíjense este dato. Alimentado a la mitad de la tensión ahora, la corriente y la potencia absorbida se redujeron a 14,5 amperes y 410 vatios. Eso lo vamos a tener en cuenta en el momento de calcular las pérdidas del vacío o las pérdidas mecánicas. Me da 2 puntos. Y para el ensayo de rotor bloqueado, con frecuencia reducida a 20 Hz, se registraron los valores. Miren la tensión de cortocircuito que tiene esto, 37,3 volt, corriente de cortocircuito 46,2 y las pérdidas 2068. Se midió la resistencia en cortocircuito entre dos terminales y fue de 0,28 ohm. Bien. Si la resistencia medida entre dos terminales, ustedes tienen este motor que está conectado en triángulo. ¿Sí? Está conectado en triángulo. Entonces estamos haciendo el ensayo de cortocircuito sobre este triángulo. Si yo mido la tensión entre este borne y este borne, perdón, la resistencia, para allá, la resistencia, si mido la resistencia, ¿qué estoy midiendo? La resistencia ¿qué estaría midiendo? Esta resistencia en paralelo con la suma de estas dos. ¿Sí? Bien. Bueno, veamos un poquito de qué se trata todo esto. Entonces, vamos a dibujárselos acá. Mejor. Si yo tengo el motor en triángulo, ¿sí? Y acá está alimentado, ahí estamos. Bien, entonces lo que les decía, si yo mido la resistencia de esta máquina, vamos a suponer que esto es R, S y T, ¿sí? Ustedes tienen impedancias de fase en cada una, ¿no? Entre RS, entre S y T. Si yo mido, por ejemplo, la resistencia equivalente entre R y S, ¿a qué va a ser igual esa resistencia? Si yo estoy agarrando el motor y la mido entre dos terminales. Y va a ser igual, vamos a suponer que esto es R1 a R1 en paralelo ¿con quién? R2 y R3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo que se hizo acá. Lo que pasa es que como son todas iguales, entonces la R1 medida es 3 medios, perdón, la R1 es 3 medios, la R medida, por lo tanto la R1 es 1,5 el valor de la medición, es lo que se hizo. Así que tengo R1 0,42. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí. Yo estoy midiendo sobre el motor. Bien.
Perdón, R medido es 2/3 de R1, ¿no? El que dice. R medido 2/3 de R1. Está bien. ¿Por qué? Pues sería R1 en paralelo con R2 más R3. Esto es R2 más R3, si son todas iguales, ¿qué sería? ¿Cómo sería? R1 por ¿quién? Si estamos haciendo el paralelo entre R1 y R1 y R2 y R3 son las mismas y es igual a R1. ¿Cómo quedaría la? R1 más R2. Pero son todas iguales. 2R1. 2R1 y abajo 3R1. 3R1. 2R1 cuadrado sobre R1, se me va este R1 con esta, me queda 2/3 de R1. Bien. Bien, ¿qué pasa con el ensayo de vacío? Nosotros vamos a hacer este ensayo, fíjense, pérdidas, potencia de pérdidas en función de la tensión. ¿Se acuerda que en el transformador nosotros decíamos que las tensiones eran proporcionales a las pérdidas, eran una función de la tensión? Es decir, si la tensión era constante, las pérdidas eran constantes en el trafo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Díganme que sí, porque tienen la mayoría está aprobada. ¿Se acuerdan de esto? Perdón, no escuché. En transformador decíamos que si la tensión era constante, las pérdidas eran constantes. ¿Se acuerdan por qué decíamos esto? Porque las pérdidas ¿de quién dependían? Del flujo, y el flujo dependía de la tensión. Entonces, si la tensión es constante y no varía, las pérdidas eran constantes. Bueno, acá va a pasar algo parecido con las pérdidas en el hierro. Con las pérdidas en el hierro. Entonces, yo voy a tener en lo que son pérdidas, un componente constante y un componente que me varía con el cuadrado de la tensión. Entonces, voy a hacer un ensayo donde empiezo a disminuir la tensión, la llevo para acá, la empiezo a bajar y mido el valor de pérdidas. En un punto, más o menos acá, cuando he disminuido lo suficientemente la tensión, de manera tal que en ese punto el motor se hace inestable, dejo de medir, esto va a ser así, más o menos. En ese punto dejo ya el ensayo y lo que voy a hacer es una aproximación a el eje al cero. Entonces, en este punto donde tengo cero tensión, pero tengo valor de pérdidas, ese punto va a corresponder a las pérdidas mecánicas. Todo lo demás, la diferencia entre ese punto y este en cualquier otro punto, va a ser lo que me aportan ¿quién? Las pérdidas que varían con la tensión, es decir, las pérdidas de vacío. Entonces, esta es la forma, acá está el circuito de ensayo, con una fuente que es variable en tensión, esta es tensión variable, de manera tal de que estoy determinando las pérdidas. En este caso del ejercicio nuestro, nos están dando dos valores. Uno que está acá, a tensión nominal, uno que está ahí, uno que está acá, en este punto, y otro que está acá por la mitad. ¿Para qué? Para que yo haga esta aproximación. Bueno, yo la aproximación se las voy a dar. Bien. Avancemos.
Bien, acá avanzamos, vamos a borrar todo. Bueno, entonces, pérdidas mecánicas más pérdidas de vacío, están dados los dos puntos. ¿Ustedes están siguiendo el enunciado en la guía que ustedes tienen? Porque acá se pierde un poquito, ¿eh? ¿Lo están siguiendo? ¿Tienen la guía a mano? Sí, la tengo yo. Yo la tengo. Sí, sí, yo también. Bueno. Perfecto. Bien, entonces hacemos pérdida mecánica, pérdida de vacío. Teníamos 620 vatios. Y acá tenemos las pérdidas de vacío. A ver. Estamos descontando, perdón, quiero ver. Acá está, 0,42. Para las pérdidas de vacío, estoy descontando esto. Voy a dibujar el circuito equivalente. Estoy tomando este circuito. Entonces, para determinar las pérdidas de vacío, estoy descontando las pérdidas que se generan en esta R1, ¿sí? Las pérdidas en este R1 son 3 por 0,42. La corriente de fase, pero la corriente de fase en un triángulo, ¿a qué es igual? A la de un triángulo, a la de línea. No, al revés. A ver, pará. Sí, a la de línea. Línea sobre raíz de 3. A la de línea sobre raíz de 3, acá está. A la tensión de línea sobre raíz de 3. ¿Sí? Bien, entonces tengo dos puntos. Uno que era con 620 vatios y otro era con 410 y le estoy restando las pérdidas en esta resistencia. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo es midiendo las pérdidas en esta, pero le estoy descontando. Habría que ver este valor cuánto es. 410, 321, y es importante. Fíjense que son 80, 90 vatios, ¿sí? Es casi el 25% de esto, así que le estoy descontando. Bueno, trabajando estos dos valores, este valor y este valor en el gráfico, ¿sí? Voy a tener un valor por acá y otro valor, un valor por ahí y otro valor por acá. Si trabajamos estos valores y vamos a obtener la proyección de dónde, de cuando esto tiende a 0. ¿Sí? Este valor acá en 0 es este. Para U0 tengo potencia mecánica 260 vatios, esto es 260, y acá, acá en el punto nominal, ¿cuánto era el total? 507. Esto es 507. Por lo tanto, la diferencia, las pérdidas en el hierro son 247. Esto es una forma de separar las pérdidas, una forma de poder separar las pérdidas y bueno, estoy tratando de borrar, hoy no me hace caso nada acá de... Bueno, vamos a hacer así, ahí está. Bien, entonces ya tengo las pérdidas de vacío y las pérdidas mecánicas. Vamos a la impedancia de vacío. La impedancia de vacío es la tensión aplicada dividido la corriente. ¿Sí? La tensión aplicada dividido la corriente.
Dibujemos esto por las dudas para que lo tengamos en claro. En vacío tengo mi motor. Ahí estamos. Ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Sí? Bueno, yo aplico entonces para el ensayo de vacío la tensión nominal. Aplico la tensión nominal y el ensayo vacío, ¿qué es? Es esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Como la corriente de vacío es muy chiquita, la I0 es muy chiquita, desprecio la caída en estas dos y digo que la tensión aplicada está acá. Tensión aplicada. Perfecto. Entonces, si la tensión aplicada está ahí, si la tensión aplicada está ahí, la impedancia esta de vacío, la ZE, la Z, esta es la tensión aplicada dividido la corriente. ¿Está bien? Es tensión dividido corriente. Ahora, ¿cuál corriente tiene que ser? La Z equivalente. ¿Cuál corriente debería ser? Veamos, perdón, veamos entonces, en vacío, acá está, la corriente de vacío 16,4. Bien, entonces, los 380 dividido los 16,4, ahora los 16,4 que uno lee en el ensayo, ¿dónde los va a leer siempre? Los 16,4 que uno lee el ensayo lo está mirando acá, con un amperímetro acá. Con un amperímetro. ¿Y yo qué tengo que considerar? La corriente de fase. Entonces, 16,4 dividido raíz de 3. Bien, 40 es la impedancia, ¿sí? Bien, el valor de R0 es la potencia de vacío dividido la corriente al cuadrado, 2,3 ohm, con esto saco la reactancia. Bueno, este es un ejercicio atípico porque me dedico a sacar los parámetros de la rama paralelo. Normalmente en una máquina asincrónica o son datos difícilmente, es como para hacer algo. Bueno, vamos al ensayo de rotor bloqueado. ¿Qué tenemos en el ensayo de rotor bloqueado? La máquina la hemos bloqueado. La máquina la hemos bloqueado y ¿qué resbalamiento tengo cuando el rotor está bloqueado? 1. El resbalamiento es igual a 1. Entonces, si el resbalamiento es igual a 1, este es el circuito equivalente. R equivalente y X equivalente. Ese sería el circuito equivalente. Bien, entonces acá tendría la tensión de cortocircuito y acá ¿qué corriente tengo? La nominal. Corriente nominal, exacto, corriente nominal. Bueno, fíjense, yo lo tengo que hacer sobre un triángulo y en la tensión de cortocircuito la tengo que aplicar acá, ¿no? Tensión de cortocircuito. Y la corriente nominal la voy a detectar acá. Bien, pero yo tengo que calcular este parámetro que está acá. Entonces, ¿qué corriente debo utilizar? La de fase.
Entonces, tengo que utilizar la de fase. Bien. Y para utilizar la de fase, Tengo que dividir por raíz de 3 la nominal. bien, entonces aplico. Perfecto, perfecto. Entonces aplico esta tensión, esta corriente, divido raíz de 3. Bueno, fíjense, Z1 equivalente es la tensión de cortocircuito, que era 37, ¿sí? Dividido 26,67. A ver, ¿por qué? Puede ser que esté mal, ¿eh? Vamos a los datos. Déjenme chequear. ¿Cuánto eran los datos de corriente del ensayo? A ver, acá lo tenemos. Tensión de cortocircuito 37,3 y la corriente de cortocircuito 46,2. Está bien, profe, está bien. 26 por raíz de 3 te da 46,2. Bien, perfecto. Entonces, 37,6, 46 dividido raíz de 3, 26,67. Bueno, esto ya ustedes lo conocen porque es similar a lo que han hecho hasta ahora en el transformador. 1,4 ohm. Bien, la Z equivalente. La R1 equivalente es, yo tengo la R1 en las 3 fases, y yo la potencia de cortocircuito la estoy midiendo, sería la potencia total. Bien, entonces, Fabiana, ¿qué dice usted? ¿Hay que dividir por 3 o no? Ay, no me burle. Ay, sí. No me burlo, le estoy recordando porque no dividió por 3. Sí, lo arrastré. Bueno, por lo menos me di cuenta. Antes de que me digan, igual me había dado cuenta, pero bueno. Pero yo les dije 100 millones de veces. Bueno, R1 Sí, equivalente, es potencia lo que más me total, dio. que es la de las 3 fases dividido 3. La corriente al cuadrado, 90969, y con esto la reactancia equivalente es 1. Bueno, fíjense que prácticamente es 1 y 1. Bien, ahora, la reactancia, ¿el ensayo a qué frecuencia fue hecho? A 50. No. ¿A qué frecuencia fue hecho? A 20 Hz. A 20 Hz. A 20 Hz. Y la reactancia equivalente es una función de 50 Hz. 50 Hz. Por lo tanto, ¿qué hago? Multiplico por 50 y divido por 20 este valor. Bien. Me está dando 2,52. ¿Se entiende, no? Porque yo tengo que tener los parámetros referidos a 50 Hz. Bien. ¿Por qué tengo la frecuencia reducida, profe? Porque es un dato del ensayo. No es por nada especial, es simplemente está hecho para que ustedes puedan recordar que el parámetro ese hay que referirlo a 50 Hz. Pero si ustedes fueran a hacer este ensayo, sería una cosa difícil, porque lo que uno dispone son de fuentes de 50 Hz. Hacerlo a una frecuencia distinta. Bien, avanzamos. Bien. ¿Alguien me puede explicar por qué calculamos la reactancia magnetizante de esta forma, como X0 menos X1?
Bueno, porque, vamos a hacer acá el dibujo. Yo tenía este circuito. Yo saqué vamos a ver los valores. La reactancia magnetizante, tengo esta, XM, y tengo esta que era 252. 252. ¿Sí? Bien. Ahora, en realidad yo había despreciado, recuerdan que dije que esta tensión la aplicaba acá y con eso sacaba XM. Bueno, ahora estoy considerando esta de 252, se la resto a la que yo había sacado hipotéticamente para que me dé una reactancia magnetizante un poquito más acorde a la realidad, ¿eh? Entonces no va a ser los 39,93, sino le estoy restando la que tengo acá en el primario. Bueno, la resistencia rotórica, yo había medido, ¿se acuerdan que habíamos medido R1? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos medido R1? Que eran 0,42. Y ahora tengo 0,969, por lo tanto R'2 es 0,55. Bien, ¿se entiende eso, no? ¿Se entiende? Si no, digo, la resistencia equivalente es R1 más Ahora sí, ahora que no me daba cuenta que R'2. había despejado. R1 la habíamos medido. ¿Se acuerdan? Al principio. Sacamos R equivalente y con esto determino R2. Prima. ¿Se acuerdan que la habíamos medido, no? El ensayo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos. Bien. Entonces, hasta acá tengo todos los parámetros de la máquina. Deslizamiento. A ver, ¿quién me explica qué es el deslizamiento y por qué puse esos números? A ver, Sebastián. Perdón, por la cantidad de polos que tiene la máquina, la velocidad sincrónica es de 1500 RPM y 1448 es dato. Ah, no, no es dato. Es la velocidad del rotor. Es la velocidad del rotor. 1500 N1. La velocidad sincrónica, 1500. NS, N O NS. dividido en Y S. ese es N. 1448 la velocidad de la máquina, 1500. ¿Y por qué decimos que 1500 es la velocidad sincrónica? Es la velocidad del campo rotante, profe. ¿Sí? ¿Pero por qué decimos eso? Por la cantidad de polos. Son 6, con la frecuencia y la cantidad de polos sacamos la velocidad del... 120. La velocidad del... 4 polos, 50 Hz. 4 Ahí lo dice todo. Claro. 4 polos, 50 Hz. Bueno, ahí está. 4 polos, 50 Hz, 1500, 1448 datos, 3,5 el resbalamiento. ¿Ese resbalamiento es alto, bajo? ¿Qué les parece? Nada, es un resbalamiento, bueno. 3,5. Bien. A ver, ¿qué más me pide el punto B? Potencia útil cuando funciona a plena carga. Potencia útil cuando funciona a plena carga.
potencia útil. Bien. ¿Cómo podíamos calcular la potencia útil? ¿Recuerdan? Sí, creo que era la potencia de salida menos la mecánica. Ahí reviso el cuadro. Bien. A ver. A ver. Potencia interna menos pérdida mecánica. Ay, cómo me está haciendo renegar esto, por favor. Por lo menos no lo hacemos renegar nosotros, profe. No. Es que lo estoy, les quiero hacer el dibujo para que me parece que es mucho más gráfico y me borra toda la pantalla. Yo tenía esto y ahora sí lo voy a poder hacer. Tenía esto. Sí, ahí lo encontré. La potencia útil es la potencia interna menos la mecánica, como dijo el compañero. Ahí está. Ahí está. La potencia útil es la potencia interna menos las pérdidas mecánicas. ¿Sí? Bien. Entonces, bien, entonces, perdón. Podría determinar entonces la potencia útil conociendo la potencia interna, por las pérdidas mecánicas las conozco. ¿Está bien? Bien, entonces la potencia mecánica interna, ¿recuerdan que yo les decía que era la potencia que disipamos en esta resistencia? R'2, 1 menos S sobre S. Bien, y acá ¿quién va a estar circulando? Y acá va a estar circulando I'2. Entonces, 3 veces I'2, 3 I'2 de fase, ¿sí? Por R'2, 1 menos S sobre S, acá está, 23.030 vatios. Esto es, entonces, potencia mecánica interna bueno, no se los escribo, ya está puesto acá, ¿no? 3 I'2, I' es la de fase, por eso estoy poniendo 3. ¿Sí? Bien. Si yo lo tengo que sacar como cupla, la cupla era la potencia dividido omega. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, es así. Bien. Sí. ¿Y omega? 2pi Por la Pi velocidad. n sobre 60. sobre 60. 2pi n sobre 60, 2pi por 1448, que es la velocidad en RPM sobre 60, es omega. 23.030 la potencia, acá tienen la cupla en Newton metro. ¿Sí? Esa es la cupla en Newton metro. Bien, esa es la cupla, la que yo estoy viendo en la máquina acá, de acá para allá. Si yo quiero sacar acá la potencia o la cupla útil o la potencia, ¿qué debería ser? ¿Qué debería ser? Bueno, tendría que descontar las pérdidas. A ver,
Vamos a calcular la potencia útil, para lo cual agrupamos todas las pérdidas mecánicas del hierro. Entonces, la potencia útil es la potencia mecánica interna y ahora le tengo que descontar las pérdidas que había determinado hoy, que eran los 260 vatios menos los 247. ¿Se acuerda cuando las separamos? Bueno, en este caso, acá voy a tener la potencia útil de la máquina. ¿Qué es esa potencia útil? Bueno, la potencia que tengo disponible ya para transferirla al mecanismo que necesito mover, ¿sí? Esa potencia es la potencia en vatios, que se transforma en cupla cuando digo, tengo esta potencia en vatios a alta velocidad. Esa sería la cupla de la máquina. Bueno, lo que viene ahora es algo bastante simple, es transformar las pérdidas que habíamos calculado, si las divido por omega, pérdidas dividido omega, en realidad cualquier potencia dividido omega me va a estar dando cupla. ¿Qué me da? Cupla de pérdida. Con esto voy a sacar directamente la cupla útil. Bueno, si tuviera que calcular el rendimiento del motor es potencia de salida sobre la potencia de entrada. Potencia de salida la acabamos de ver, que es la potencia útil. Y la potencia de entrada es la potencia esa útil y le debería sumar todas las pérdidas. Acá está. ¿Sí? La potencia absorbida, la potencia de entrada más, acá todos más, no sé por qué tiene ese menos, porque tiene ese menos, es más. Bien, 24.614, con esto calculo el rendimiento. ¿Y de qué otra forma podría calcular la potencia absorbida? ¿Tengo alguna otra forma de calcular la potencia absorbida por este motor? Estaba en triángulo, ¿no? Ahí está. ¿De qué otra forma podría calcular? Pues yo tenía esta corriente, la tengo. Esta tensión la tengo. ¿Qué me faltaría para poder calcular la potencia absorbida por la máquina? ¿Qué me falta? ¿El coseno de phi? El coseno de phi, claro. Entonces, si yo tuviera el coseno de phi, diría que la potencia absorbida es raíz de 3 U por I por el coseno de phi. ¿Sí? Y de línea, pero no tengo el coseno de phi de la máquina. Por eso que lo tengo que ir haciendo al revés. Con la potencia útil, con esta, y descontándole, sumándole todas las pérdidas, ¿sí? En la resistencia, en la de vacío, en todas. Fíjense, 0,969, ¿quién era? R equivalente. 3 veces por la corriente, por esto, están las pérdidas en el cobre de rotor y estator. Y 620, ¿quién eran? Las pérdidas de vacío. Esto era la pérdida, la potencia útil, esto se está sumando acá, ¿no? Acá se está sumando y acá tengo la potencia absorbida. Bueno, ¿qué pide el punto D? Bueno, la potencia ya la calculamos y el par de salida. El rendimiento 91,5. ¿Qué tipo de motor es? Si tiene 91,5. ¿Y E cuánto? 1. IE1, sí, IE1. Bueno, me pedía el resbalamiento. ¿Cuál era el concepto de resbalamiento para cupla máxima? ¿Cuál era ese concepto? ¿Qué me está dando?
¿Qué me daba? La máxima cupla que puedo hacer. Me daba el punto, El líder de la el corriente de arranque. resbalamiento donde la cupla es máxima. Esto es N y esto es T. Ahí estamos. Esto es N y esto es T. Bien. Ese punto me estaba dando, perdón, me está dando este punto. Y ese punto de resbalamiento, el valor aproximado, ustedes pueden trabajar con ese valor aproximado, es R2', Dividido XC, ¿no? resbalamiento para cupla máxima, R'2 sobre X equivalente. ¿Sí? Y acá está. R'2 sobre X equivalente, ese resbalamiento máximo es 2,1. En ese punto, la cupla máxima es 4,42. ¿Cómo calculamos ese valor de cupla máxima? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la expresión, cómo llegamos a la expresión de la cupla máxima? Perdón, a la expresión de la cupla, no digamos cupla máxima. A la expresión de la cupla de la máquina. R2' dividido raíz de R1 cuadrado más XC cuadrado era, ¿no? Pero al valor esto. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos? La derivada del resbalamiento. No, agarramos el valor de la cupla y lo único que sustituíamos el resbalamiento por resbalamiento para cupla máxima. ¿Sí? Y teníamos que utilizar la fórmula de la cupla. ¿Se acuerdan la fórmula de la cupla? Que era una fórmula que era B1 al cuadrado dividido omega S. ¿Se acuerdan? Creo que estaba multiplicado por 3. R1 Más R'2 sobre S. R1 R equivalente al cuadrado más X equivalente al cuadrado. Acá estaba sobre S. R'2 sobre S. ¿Se acuerdan? Y ahí, ¿qué hacíamos? A S lo reemplazábamos por S para cupla máxima. Bueno, lo que no está puesta acá es la fórmula completa. Vamos a ver si está más adelante. No está la fórmula completa. Bueno, pero la fórmula esa es la que van a tener que trabajar ustedes. ¿Sí? Y con eso sacan el valor de la cupla máxima. ¿Se acuerdan de dónde salía esta expresión de cupla? La expresión de la cupla. ¿Se acuerdan de dónde salía? Me parece que esa fórmula la tengo como como cupla interna, la confundí. Sí, salía de ahí. Salía de ahí justamente. Salía de considerar acá, ¿sí? En esta resistencia, R'2, 1 menos S sobre S, el trabajo hecho sobre esa resistencia. Entonces, 3 veces I'2 al cuadrado por R'2, 1 menos S sobre S, aquí era igual a la potencia interna. Si esto lo dividía por omega, ¿esto en qué se transformaba? En la cupla interna. Entonces, si yo conozco I'2, todo bien. Y si no conozco I'2, ¿qué tenía que hacer? I'2, ¿se acuerdan? I'2 era B1 equivalente dividido toda la impedancia. R1 más R'2 sobre S, todo esto al cuadrado, más X equivalente al cuadrado. Reemplazaba esto allá arriba y me quedaba todo ese choclo, y después a omega
lo reemplazaba por quién? Por NS. Por omega S. A omega por omega S. Omega era igual a omega S, 1 menos el resbalamiento. Así que esto lo ponía acá y me quedaba la expresión. Estamos deduciendo un poco la expresión de la cupla. Bueno, no la estamos haciendo, reemplacé directamente y me da el valor de la cupla máxima. Esto lo vamos a dejar para demostrarlo en el parcial. Bueno, ya que tengo la expresión acá de la corriente, si yo tengo que calcular la corriente en el momento del arranque, acá, la corriente en el momento del arranque, ¿cuánto vale el resbalamiento en el momento del arranque? Acá. 1. 0. No, No, 1. Iba a decir Uno. 6. Entonces, este S que está acá vale 1 y con esto calculo la corriente en el arranque. Esto es lo que voy a hacer a continuación. Fíjense, corriente en el arranque 239,5. ¿Cuánto era la corriente nominal? ¿Me la pueden decir ahí la corriente nominal de la máquina? ¿Cuánto es la corriente nominal? Del 16,4 enunciado. amperes. ¿Cuánto? 6,4 amperes, profe. $22 kilovatios dividido 380 dividido raíz de 3, ¿cuánto me da? $22 kilovatios, 380 dividido raíz de 3. Bueno, es eso, es 46. Lo que estaba ahí. 46 amperes. 46 más o menos por 6, por 5, 239. La corriente de arranque es unas 5 veces la corriente nominal. Bueno, con esto mismo pueden calcular el par de arranque. Es lo mismo, es el par de arranque para el resbalamiento igual a 1. ¿Sí? Entonces, 3 veces la corriente de arranque al cuadrado dividido la omega por el valor de R' 0,194, aquí era igual. $0,194, estoy tratando de ver a qué habíamos calculado 0,194. R1. A ver, la cupla de arranque es 3 veces la corriente de arranque. Está bien. Por la impedancia, perdón, pero esto 0,194 es la impedancia equivalente que está viendo en el momento del arranque. Bueno, en definitiva, esto me tiene que quedar un valor de cupla de arranque y un valor de esta cupla de arranque es 212. ¿Cuánto nos daba el valor de cupla máxima? ¿Cuánto habíamos calculado como cupla máxima?
Pero en algún momento lo habíamos calculado la cupla máxima. Ahí, 40, ahí estaba, 40. No, en esa no era. No, esta no. Recién la había visto. En esta Reactancia tampoco. magnetizante, deslizamiento. No, esta no. Este no. Cupla de pérdida, rendimiento. Ahí está. Ahí está, la 440. máxima. Ah, está. 442, perdón, acá estamos. Bien, 442. Acá quería llegar. Teníamos 222, 442. Bueno, 100, 200, sí. Bueno, más o menos la diferencia entre la cupla de arranque y la cupla máxima está entre un 200 a un 300%. Eso es lo que tiene que existir entre un motor. O sea, si a usted le da una cupla máxima muy parecida a la cupla de arranque, es raro. Salvo cuando veamos ya los motores de doble jaula, donde tiene una característica así y no una característica así como los motores que estamos viendo hasta ahora. Entonces, en esos casos, los motores normales, la diferencia entre uno y otro ronda eso, entre 200 y 300%. Bueno, vamos a dejar acá, siempre un problemita como para ir avanzando. Traten de avanzar con algún problema para el miércoles. El miércoles vamos a terminar el tema y vamos a tratar de hacer alguno en pizarrón. Vamos a hacer dos, uno en pizarrón y otro lo van a hacer ustedes. Por lo tanto, traten de avanzar con algún problema. ¿Cuál? Y los típicos, cálculo de cupla de arranque, cupla máxima, por ahí sí puede tener algún ensayo, pero traten de avanzar con alguno de los problemas y el miércoles vamos a tratar de avanzar. En pizarrón siempre es diferente, en pizarrón